un misterio que desafía la realidad en Yellowstone. Era un día soleado en el Parque Nacional Yellowstone, cuando Alejandro, un investigador de misterios, decidió que era el momento perfecto para llevar a su familia a disfrutar de la naturaleza. Risas y el canto de los pájaros llenaban el aire. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje familiar de ensueño se tornaría en una pesadilla inimaginable. Mientras exploraban un frondoso bosque, un tulipán colorido atrajo la atención de Alejandro. Nunca había visto una flor tan vibrante. Parecía brillar. Sin pensarlo, se acercó a tocarla, pero al hacerlo, el mundo a su alrededor se desvaneció. Un sonido ensordecedor de crujidos resonó y de repente todo se volvió negro. Cuando despertó, Alejandro ya no estaba en su cuerpo. Se había convertido en una figura inmóvil, petrificada en una prisión de arcilla, con la vista fijada en su familia. Ellos estaban a su lado, atrapados en la misma trampa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Mientras sus hijos, pequeños e inocentes, miraban a su padre con una mezcla de confusión y tristeza. Los abrazos que solían compartir se habían convertido en recuerdos lejanos y a Alejandro le costaba contener el dolor. Pasaron los días y, atrapado en su forma de arcilla, comenzó a notar cosas extrañas. A menudo veía luces danzantes entre los árboles y escuchaba murmullos indescifrables. Un anciano apareció una noche. Su figura oscura se destacaba en el claro de luna. «El secreto es su única salvación», murmuró, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Cada palabra era una carga sobre sus hombros. El tiempo comenzaba a acelerarse y él se sentía más impotente. El bosque, antes un lugar idílico, se transformaba en su prisión, un laberinto de sombras y misterios. La presión del tiempo lo invadía como un frío helado. ¿Habría alguien que descubriera su paradero y liberara a su familia? La desesperación crecía. Reflexionó sobre su vida, sus elecciones, sus investigación. Cada día que pasaba, el miedo se afianzaba en su pecho y la incertidumbre lo rodeaba como neblina espesa. La vida continuaba afuera, pero para ellos el tiempo se había detenido. Estaba dispuesto a luchar. La verdad estaba ahí, escondida entre las sombras, aguardando ser descubierta. ¿Lograría Alejandro desentrañar el misterio que los mantenía cautivos? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que dar una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Sin embargo, en medio de la desesperación, un cambio inexplicable recorrió el lugar. Las sombras que antes me rodeaban parecían ahora más densas, y un silencio inquietante cubría el bosque. Fue entonces cuando escuchó una risa aguda y familiar que cortó el aire como un cuchillo. Sus ojos se dispararon hacia adelante. Era la risa de su hijo. Pero no podía ser. Estaba atrapado. Su corazón se aceleró. No, es imposible, pensó. Sin embargo, el sonido continuó, saltando de árbol en árbol, y se sentía tan real que pudo distinguir lo que era. Un eco de tiempos pasados. De repente, los murmullos se hicieron más nítidos, y entre las sombras, una figura emergió. Era un hombre anciano, parecido al que había visto antes,
pero ahora tenía el rostro más claro, como si la luna le diera fuerza. Sus ojos, sin embargo, reflejaban la locura. ¿Quién eres?, gritó Alejandro, ansioso, pero el anciano parecía ignorarlo. Recuerda, murmuró el anciano mientras avanzaba, señalando a sus hijos. Recuerda lo que olvidaste. Aquello lo dejó helado. ¿Olvidar? De repente, una visión atravesó su mente. Su familia, abrazándolo, riendo. Pero algo más. La risa se mezclaba con un susurro. No deberías haber venido. A Alejandro le explotó la cabeza. En ese instante, comprendió que había algo más profundo en este misterio. No solo estaban atrapados, había un secreto entre ellos, escondido, que él había desconectado. La risa de su hijo se fue desvaneciendo como si algo fuera a tragárselo. Y según lo hacía, se dio cuenta de que su familia era más vulnerable de lo que había reconocido por años. Entonces, el anciano lanzó una advertencia en un grito desgarrador. La conexión que tienes con ellos es tu condena. Estás aquí, pero nunca estuviste aquí. Antes que Alejandro pudiera procesar las palabras, el anciano comenzó a desvanecerse mientras sonreía siniestramente. Clavó su mirada, y los ojos de Alejandro se abrieron de par en par cuando comprendió que la figura del anciano se convertía poco a poco en el reflejo de sí mismo. Era él, pero no solo en forma. Era su propio ser dentro de este bosque maldito. Un eco de tristezas nunca resueltas. Y de repente, la realidad lo golpeó. Su familia no solo estaba atrapada. Podrían estar allí por su propia culpa, por sus decisiones pasadas, por sus Si solo pudieran recordarme, si pudieran verme como realmente soy, deseó con todas sus fuerzas. Pero un grito resonó en la oscuridad. ¡Era Lucía! ¡Alejandro! Su voz llena de terror cortó el silencio. ¿Dónde estás? Era un grito de desesperación, un eco desgarrador que se mezclaba con las sombras del bosque. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La angustia lo invadía. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? ¿Entre el caos de pensamientos y emociones? Una única pregunta se clavó en su mente. ¿Por qué estaban realmente atrapados en este lugar? Como si respondiera a sus pensamientos, una luz brillante surgió entre los árboles. ¿Podría ser la salvación? ¿O por el contrario, una trampa más siniestra? ¿Podría ser una respuesta que cambiaría todo? Mientras la luz se expandía, el tiempo se congeló. Alejandro sintió que todo lo que sabía estaba a punto de desmoronarse. ¿Sería esa realmente la clave para su libertad? ¿O un camino hacia su perdición? La luz brillante se expandió como si tuviera vida propia, iluminando el bosque con un resplandor inesperado. Alejandro sintió que el aire temblaba a su alrededor. El latido de su corazón se aceleró en cada instante. ¿Qué es esto?, pensó. La luz se acercaba a él, llenando su prisión de arcilla con un calor intenso. ¿Era una salvación o un nuevo tipo de tormento? Mientras se debatía entre el asombro y la ansiedad, el suelo comenzó a vibrar de una manera alarmante. El grito de Lucía resonó de nuevo, más cerca esta vez, inundando el silencio que intentaba apoderarse de todo. Fue entonces cuando la luz se detuvo y una extraña figura emergió de ella. Una niña. No podía ser mayor de 6 años, con grandes ojos que brillaban como estrellas. ¡Papá!, gritó, la voz suave y clara como el agua. Alejandro sintió que el aire se le tapaba. ¿Eres tú? Su voz temblaba de incredulidad. Era su hija Valeria, pero al mismo tiempo no era ella. La figura tenía una expresión serena que contrastaba drásticamente con el terror y la desolación que sentía en su corazón. Valeria,
exclamó. «¡Estás aquí! ¡Estás aquí!». Pero ella no parecía ser la Valeria que conocía. Su mirada era rica en sabiduría, como si hubiera estado en ese bosque por mucho tiempo. «No puedes quedarte aquí, papá. La brújula ha cambiado». Las palabras de la pequeña reverberaron en su mente, enviando escalofríos por su columna. «¿Qué dices? ¿Qué brújula? ¿Qué está pasando?», preguntó, desesperado. La niña sonrió dulcemente, pero su expresión se tornó grave en un instante. «No lo olvides. Lo que has perdido es lo que te mantiene aquí». Las sombras comenzaron a retorcerse alrededor de la figura, como si sus propios temores quisieran apoderarse de ella. En ese momento, el anciano reapareció. Esta vez su figura resplandecía con la luz que emanaba de Valeria. «El secreto no es solo el bosque», dijo, sus ojos fijos en Alejandro, con un brillo de revelación. «El secreto eres tú. Lo que olvidaste, el dolor que llevas dentro, es lo que los ata aquí». Las palabras del anciano hicieron eco en su mente. «¿Qué dolor? No hay nada. He dado todo por mi familia», gritó, la indignación apoderándose de él. Pero mientras hablaba, se sintió golpeado por un recuerdo, uno que había enterrado, una promesa rota, un sueño olvidado. La pequeña Valeria extendió su mano. «Papá, despierta. Si recuerdas, podemos salir juntos. Pero si no lo haces». Sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero giro no era solo la presencia de Valeria, sino que también era una advertencia. La percepción de su familia, de su amor, había sido manipulada por sus propios miedos y decisiones. «No quiero perderlos. No puedo. Lucy, mis hijos», suplicó, sintiendo el peso de cada nombre. La luz comenzó a parpadear, como si respondiera a su angustia. Todo el bosque pareció responderle. Las sombras giraban y danzaban, creando un caos a su alrededor. En medio de este espectáculo aterrador, Valeria gritó con toda su fuerza: «Recuerda, no te dejes llevar por el miedo». Alejandro sintió que todo a su alrededor se rompía y reconstruía. Las palabras de Valeria resonaban, iban más allá del bosque, del tiempo. Con cada latido, la verdad se acercaba, y de repente el grito de Lucía retumbó de nuevo en sus oídos, no como un eco de desesperación, sino como un grito de fuerza. «¡Alejandro, ven a casa!». Eso fue lo que lo rompió. El lamento de la mujer que amaba, el último hilo que quedaba entre ellos. Su mente estalló, y con eso todo se desvaneció. La luz se consumió en una explosión de destellos, arrastrando con ella todo sentido y razón. En la oscuridad, una pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Realmente había perdido a su familia, o solo había perdido de vista lo que realmente era el amor? Sin respuestas, todo se volvió negro. Pero entonces un destello de esperanza se asomó nuevamente, iluminando su camino en la oscuridad. ¿Lograría Alejandro descifrar el mensaje oculto en las memorias que había ignorado? ¿Su familia estaría realmente atrapada? ¿O había algo en su interior que necesitaba ser desatado? La oscuridad lo abrumó por un instante, un vacío que lo engulló. Luego, todo se iluminó de nuevo. La luz brillante lo rodeó. El aire crujía como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro sintió que el espacio se desmoronaba, y con ese último grito de Lucía resonando, las paredes estaban adornadas con fotografías sonrientes de su familia. Y ahí, en el sofá, su esposa Lucía. Pero había algo extraño en su expresión. No se movía, no hablaba. Simplemente lo miraba como si le estuviera dando la bienvenida, pero su mirada era de desdén. «¿Lucía?», preguntó él, asustado. No recibió respuesta. Con el corazón en un puño, se acercó, pero cada paso era como atravesar un lodazal. Su esposa no sonreía. Detrás de ella, las sombras parecían bailar con crueldad.
De pronto, la habitación se estremeció. Un estallido como un trueno retumbó, y la luz se desvaneció en un instante, dejando todo en penumbras. El aire se volvió frío, y un viento gélido lo envolvió. Fue como si estuviera atrapado en una tormenta de recuerdos. Mientras la niebla se disipaba, Alejandro se encontró en el bosque de Yellowstone, pero ya no estaba solo. Frente a él, sus hijos, Valeria y su pequeño Diego. Estaban juntos, riendo como si no estuvieran en peligro. Sin embargo, algo no encajaba. La risa sonaba hueca, distante. «Papá, ven con nosotros», gritó Valeria. Pero su voz se sentía como un eco. Al mirar más de cerca, el rostro de Valeria se deformó, cambiando a una mueca grotesca. Alejandro retrocedió, aterrorizado. «¿Qué les ha pasado?», preguntó, su voz temblorosa. La escena se tornó caótica. De improviso el anciano apareció de nuevo, esta vez junto a una figura desconocida. El anciano estaba más pálido. Su rostro tenía una expresión de desesperación. La figura era una mujer, igual de pálida, con ojos que ardían como brasas. «Alejandro», gritó la mujer, y su voz era como un cuchillo. Era Rosa, la hermana perdida de Lucía. Él había creído que había muerto en un accidente hace años. «Rosa, no puedes estar aquí», balbuceó. El anciano sonrió con tristeza. «Tu familia está atrapada entre recuerdos y secretos olvidados. El amor no es suficiente. El pasado debe ser enfrentado». El bosque comenzó a oscurecerse. Las sombras se lanzaron sobre él, y Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. «No puedo perderlos otra vez», gritó, pero su voz se unió al eco del bosque. Las risas de los niños se convirtieron en llantos desgarradores. «Papá, ayúdanos, sálvanos». Valeria extendió su mano hacia él, pero el grip de la sombra la arrastró. Alejandro sintió que el hielo invadía su cuerpo. Las palabras del anciano se repetían en su mente. «Enfréntalo». Era el momento. La verdad surgió de su memoria. La promesa rota a Lucía. El secreto que nunca había revelado. El accidente que había causado la pérdida de Rosa no había sido un simple golpe. Un remolino de imágenes lo inundó. Él había estado en el auto aquella noche. Se había ido a una reunión cuando había prometido estar con Lucía y Rosa. La culpa lo envolvió como una serpiente. ¿Era él quien había causado el dolor que unía a todos en ese bosque maldito? Desesperado, con lágrimas en los ojos, miró a sus hijos y a Rosa. lo siento tanto», susurró. Y en ese instante, el bosque se sacudió. Las sombras se movieron, la luz se quebró, y el grito de Lucía resonó como un eco distante. Alejandro entendió que su búsqueda de respuestas no solo había sido por ellos, sino por su propia redención. Pero, ¿habría tiempo para salvarlos? La realidad se desmoronaba, y la sombra del pasado se cernía sobre él como un vórtice. «Por favor, ayúdenme», imploró. Sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía, abrazó su dolor, su culpa, y liberó un grito que rasgó el aire. ¿Podría aquel grito romper las cadenas que mantenían a su familia cautiva? ¿O solo sería el último susurro de su desesperanza? La oscuridad lo abrumó por un instante, un vacío que lo engulló. Luego, todo se iluminó de nuevo. La luz brillante rodeó a Alejandro, y el aire crepitaba a su alrededor. Él sintió que el espacio se desmoronaba, y con el último grito de Lucía resonando en su mente, su mundo comenzó a transformarse. De repente, el suelo bajo sus pies estaba en su sala de estar. Las paredes estaban adornadas con fotografías sonrientes de su familia. Y ahí, en el sofá, su esposa Lucía. Pero había algo extraño en su expresión. No se movía, no hablaba. Simplemente lo miraba con una intensidad que le heló la sangre. «¿Lucía?», preguntó él, su corazón latiendo con fuerza. Pero no recibió respuesta. Se acercó, tratando de tocarla, pero cada paso era como atravesar un lodazal.
La incomodidad llenaba sus venas. «Por favor, habla». De repente, la habitación tembló. Un sonido ensordecedor reverberó a su alrededor, como si la casa estuviera gritando. Las luces parpadeaban. Alejandro sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. «¿Qué está pasando?», murmuró mientras la atmósfera se espesaba. El aire cambió de repente. Con un fuerte estallido, la luz se extinguió y todo se sumió en la penumbra. El silencio era abrumador, solo roto por un leve llanto. Era la voz de su hijo Diego. «¡Papá!», gritó. «¡Sálvanos!». La terrorífica desesperación se apoderó de Alejandro. «Diego, ¿dónde estás?». No podía ver nada en la oscuridad. Sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La desesperación lo consumía, y justo en ese momento un fogonazo de luz lo deslumbró. Frente a él apareció una figura. «¿Por qué no lo viste antes?». La voz era grave, resonante. Alejandro parpadeó y reconoció al anciano que había visto en el bosque. «¿Tú? ¿Qué has hecho?», le gritó. La figura sonrió, pero no había amabilidad en su rostro. «La conexión que pensabas tener no es lo que parece». Una ráfaga de viento gélido atravesó la sala, haciendo que el cuerpo de Alejandro temblara. «¿Qué significa eso? Suéltalos. Quiero a mi familia», bramó, desesperado. «Ellos están aquí, pero…», dijo el anciano. «Tú no estás, Alejandro. Has estado perdido por demasiado tiempo. La cárcel no es físico. Está en tus decisiones, en tus recuerdos no resueltos». Los gritos de Diego y Valeria resonaron a su alrededor. Una mezcla de risa y llanto entrelazada. «¡Papá, ven con nosotros!», se oía una y otra vez. Cada grito lo atravesaba. «¡Por favor, despierta!», repetían. Fue entonces cuando, de entre las sombras, emergió la oscura figura de Lucía. «¡Alejandro!». Su voz era fría y cortante. «¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué dejaste que esto sucediera?». El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. «No, Lucía, no fue mi culpa. Fue tu culpa. Todo esto es tu culpa», aulló mientras su imagen se desvanecía, revelando lo que parecía un pasillo oscuro. Alejandro se sintió transportado a una pesadilla. Un puñado de recuerdos comenzó a asaltarlo, como una tormenta. El auto accidentado, las sirenas, el cuerpo de Rosa. La revelación lo golpeó. No era solo Rosa quien había perdido la vida. También había truncado el sueño de su familia, su propia vida. «¿Pero por qué?», amplificó la voz del anciano. «El secreto es más oscuro de lo que puedes imaginar. Tu culpa creó esta prisión. El amor que te une te mantiene cautivo. Los has desilusionado». Alejandro tembló. La culpa lo carcomía. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Su voz colmaba de anhelo. «Enfréntate a lo que has enterrado, a la verdad que no has querido ver. Hay algo que falta, la fe que rompa el ciclo». En ese instante, un estruendo sacudió el lugar. La estructura del hogar empezó a desmoronarse, y Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. Las sombras comenzaron a atrapar su cuerpo, y el anciano lanzó un grito alarmante. «Nunca todo es lo que parece. El verdadero secreto es estar dispuesta a perder lo que amas por salvaguardar lo que debes encontrar». ¡Bum! Un destello de luz iluminó la habitación, y Alejandro, en un instante de claridad, vio a cada miembro de su familia en su espejo. Ella no solo era su esposa, era una pieza de él, un retazo de su alma cautiva. Y luego todo volvió a caer en el silencio. La oscuridad se tragó a Alejandro justo cuando frenéticamente pensó en romper el ciclo. ¿Podría permitir que su familia desapareciera una vez más? ¿O sería capaz de enfrentarse a sus demonios una vez por todas? La oscuridad lo abrumó por un instante, un vacío que lo engulló. Luego, todo se iluminó de nuevo. La luz brillante rodeó a Alejandro y el aire crujía a su alrededor.
Sintió que el espacio se desmoronaba, y con el último grito de Lucía resonando en su mente, su mundo comenzó a transformarse. De repente, el suelo bajo sus pies ya no era arcilla, era el frío concreto de su hogar. Estaba en su sala de estar. Las paredes estaban adornadas con fotografías sonrientes de su familia. Y ahí, en el sofá, su esposa Lucía. Pero había algo extraño en su expresión. No se movía, no hablaba, simplemente lo miraba, con una intensidad que le heló la sangre. «Lucía», preguntó él, su corazón latiendo con fuerza. Pero no recibió respuesta. Se acercó, tratando de tocarla. Cada paso era como atravesar un lodazal. La incomodidad llenaba sus venas. «Por favor, habla». De repente, la habitación tembló. Un sonido ensordecedor reverberó a su alrededor. Como si la casa estuviera gritando. Las luces parpadeaban. Alejandro sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. «¿Qué está pasando?», murmuró mientras la atmósfera se espesaba. El aire cambió de repente. Con un fuerte estallido, la luz se extinguió y todo se sumió en la penumbra. El silencio era abrumador, solo roto por un leve llanto. Era la voz de su hijo Diego. «¡Papá!», gritó. «¡Sálvanos!». La terrorífica desesperación se apoderó de Alejandro. «Diego, ¿dónde estás?». No podía ver nada en la oscuridad. Sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La desesperación lo consumía, y justo en ese momento un fogonazo de luz lo deslumbró. Frente a él apareció una figura. «¿Y por qué no lo viste antes?». La voz era grave, resonante. Alejandro parpadeó y reconoció al anciano que había visto en el bosque. «¿Tú qué has hecho?», le gritó. La figura sonrió, pero no había amabilidad en su rostro. «La conexión que pensabas tener no es lo que parece». Una ráfaga de viento gélido atravesó la sala, haciendo que el cuerpo de Alejandro temblara. «¿Qué significa eso? Suéltalos. Quiero a mi familia», bramó, desesperado. «Ellos están aquí». Pero, dijo el anciano. «Oh. Tú no estás, Alejandro. Has estado perdido por demasiado tiempo. La cárcel no es físico, está en tus decisiones, en tus recuerdos no resueltos». Los gritos de Diego y Valeria resonaron a su alrededor, una mezcla de risa y llanto entrelazada. «¡Papá, ven con nosotros!», se oía una y otra vez. Cada grito lo atravesaba. «¡Por favor, despierta!». Fue entonces cuando de entre las sombras emergió la oscura figura de Lucía. «¡Alejandro!». Su voz era fría y cortante. «¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué dejaste que esto sucediera?». El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. «No, Lucía, no fue mi culpa. Fue tu culpa. Todo esto es tu culpa», aulló, mientras su imagen se desvanecía, revelando lo que parecía un pasillo oscuro. Alejandro se sintió transportado a una pesadilla. Un puñado de recuerdos comenzó a asaltarlo, como una tormenta. El auto accidentado, las sirenas, el cuerpo de Rosa. La revelación lo golpeó. No era solo Rosa quien había perdido la vida. También había truncado el sueño de su familia, su propia vida. «¿Pero por qué?», amplificó la voz del anciano. «El secreto es más oscuro de lo que puedes imaginar. Tu culpa creó esta prisión. El amor que te une te mantiene cautivo. Los has desilusionado». Alejandro tembló. La culpa lo carcomía. «¿Qué debo hacer?», preguntó. Su voz colmaba de anhelo. «Enfréntate a lo que has enterrado, a la verdad que no has querido ver. Hay algo que falta, la fe que rompe el ciclo». En ese instante, un estruendo sacudió el lugar. La estructura del hogar empezó a desmoronarse, y Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de sus pies. Las sombras comenzaron a atrapar su cuerpo, y el anciano lanzó un grito alarmante. «Nunca todo es lo que parece.
El verdadero secreto es prestar atención a lo que crees que sabes. ¡Bam! Un destello de luz iluminó la habitación, y Alejandro, en un instante de claridad, vio a cada miembro de su familia en su espejo. Pero el reflejo contenía algo que jamás esperó ver. En la imagen, su esposa Lucía sonreía, y junto a ella estaba Rosa, viva. Sin marcas de dolor, sin huellas de su trágico destino. Era como si jamás hubiera ocurrido. Un sudor frío corrió por su espalda. Las imágenes en el reflejo giraban, y la sonrisa de Rosa se tornó en una mueca siniestra, antes de desvanecerse completamente. El anciano se acercó, su expresión grave. Es hora de elegir, Alejandro. Lo que has olvidado es tanto tu carga como tu liberación, declaró. Sintió un escalofrío, como si un velo se levantara. Y justo en ese momento, una verdad devastadora lo golpeó. El amor que tenía por su familia podría ser el mismo que los mantenía atrapados en un ciclo de sufrimiento perpetuo. Si el amor me convierte en su carcelero, ¿qué significa eso para nosotros?, preguntó, las lágrimas brotando de sus ojos. El anciano sonrió, pero había tristeza en su mirada. Ese es el secreto que nunca has querido afrontar, porque lo que creías cierto, en realidad, es lo que te ha condenado. No solo has perdido a Rosa, has perdido el camino de regreso a ellos. ¿Estás listo para abandonarlo todo, para enfrentarte a tu verdad? La luz oscura se retorcía a su alrededor, y la sala comenzó a desvanecerse nuevamente. «No puedo perderlos», gritó Alejandro, pero en ese instante el grito que lanzó resonó por todo el espacio. Algo dentro de él comenzó a romperse, y todo se volvió negro. ¿Lograría Alejandro entender lo que había olvidado y salvar a su familia? ¿O se perdería a sí mismo en el mismo vacío que había creado? La oscuridad lo abrumó por un instante, un vacío que lo engulló. Luego, todo se iluminó de nuevo. La luz brillante rodeó a Alejandro, y el aire crujía a su alrededor. Sintió que el espacio se desmoronaba, y con el último grito de Lucía resonando en su mente, su mundo comenzó a transformarse. De repente, el suelo bajo sus pies ya estaba en su sala de estar. Las paredes estaban adornadas con fotografías sonrientes de su familia. Y ahí, en el sofá, su esposa Lucía. Pero había algo extraño en su expresión. No se movía, no hablaba. Simplemente lo miraba, con una intensidad que le heló la sangre. «¿Lucía?», preguntó él, su corazón latiendo con fuerza. Pero no recibió respuesta. Se acercó, tratando de tocarla, pero cada paso era como atravesar un lodazal. La incomodidad llenaba sus venas. «Por favor, habla». De repente, la habitación tembló. Un sonido ensordecedor reverberó a su alrededor, como si la casa estuviera gritando. Alejandro sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la atmósfera se espesaba. El aire cambió de repente. Con un fuerte estallido la luz se extinguió y todo se sumió en la penumbra. El silencio era abrumador, solo roto por un leve llanto. ¿O era la voz de su hijo Diego? «¡Papá!», gritó, «¡sálvanos!». La terrorífica desesperación se apoderó de Alejandro. «Diego, ¿dónde estás?». No podía ver nada en la oscuridad. Sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La desesperación lo consumía, y justo en ese momento, un fogonazo de luz lo deslumbró. Frente a él apareció una figura. «¿Por qué no lo viste antes?». La voz era grave, resonante. Alejandro parpadeó y reconoció al anciano que había visto en el bosque. «¿Tú? ¿Qué has hecho?», le gritó. La figura sonrió, pero no había amabilidad en su rostro. «La conexión que pensabas tener no es lo que parece». Una ráfaga de viento gélido atravesó la sala.
haciendo que el cuerpo de Alejandro temblara. ¿Qué significa eso? ¡Suéltalos! ¡Quiero a mi familia! Bramó, desesperado. Ellos están aquí, pero... «Guañecerse», dijo el anciano. Tú no estás, Alejandro. Has estado perdido por demasiado tiempo. La cárcel no es físico, está en tus decisiones, en tus recuerdos no resueltos. Los gritos de Diego y Valeria resonaron a su alrededor, una mezcla de risa y llanto entrelazada. «Papá, ven con nosotros», se oía una y otra vez. Cada grito lo atravesaba. «Por favor, despierta». Fue entonces cuando de entre las sombras emergió la oscura figura de Lucía. «Alejandro». Su voz era fría y cortante. «¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué dejaste que esto sucediera?» El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. «No, Lucía, no fue mi culpa, yo». «Fue tu culpa, todo esto es tu culpa», aulló, mientras su imagen se desvanecía, revelando lo que parecía un pasillo oscuro. Alejandro se sintió transportado a una pesadilla. Un puñado de recuerdos comenzó a asaltarlo, como una tormenta. El auto accidentado, las sirenas, el cuerpo de Rosa. La revelación lo golpeó. No era solo Rosa quien había perdido la vida. También había truncado el sueño de su familia, su propia vida. «¿Mas por qué?», amplificó la voz del anciano. «El secreto es más oscuro de lo que puedes imaginar. Tu culpa creó esta prisión. El amor que te une te mantiene cautivo. Los has desilusionado». Alejandro tembló. La culpa lo carcomía. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz llena de anhelo. «Enfréntate a lo que has enterrado, a la verdad que no has querido ver. Hay algo que falta, la fe que rompa el ciclo». En ese instante, un estallido resonó. Se escuchó un fuerte golpe, y de repente, la figura del anciano se desplomó, como si una fuerza invisible le hubiera robado vida. Alejandro retrocedió, confundido, tratando de procesar lo que acaba de suceder. «¿Qué está pasando?». A medida que se desvanecía la imagen del anciano, apareció un archivo en el aire, como si una pantalla invisible se hubiera encendido. Imágenes de su familia corrieron ante sus ojos, risas, día de campo, noches de cuentos. Luego cambiaron, volviéndose más oscuras. La última imagen era un accidente de coche, la noche del accidente. «¡No!», grita Alejandro. Pero antes de que pudiera pensar en continuar, una voz helada rasgó el aire. «Eres un cobarde, Alejandro». Era Rosa. Su rostro pálido y resplandeciente se acercó a él. «Tu culpa ha atrapado a tu familia. Te engañaste a ti mismo durante años». «Rosa, ¿por qué?», murmuró Alejandro, pero Rosa sonrió. «No viniste a salvar a Lucía. Ella sabía lo que hiciste y lo que oculta. Esta es su venganza». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, confuso y aterrado. Las palabras de Rosa resonaron. «Todo este tiempo, Lucía ha estado manipulando tu mente. Ella nunca perdonó». Antes de que pudiera digerir las palabras, el suelo debajo de sus pies tembló. Un gran chasquido y una grieta se abrió, separándolo de su familia. Las imágenes se desvanecieron y él se encontró solo, perdido. Una sombra oscura surgió. Era Lucía, y su rostro estaba distorsionado por la ira. «Yo siempre estaré aquí, Alejandro. Eres mío, no escaparás de lo que hiciste». La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Todo cambió. Las preguntas giraban en su mente. ¿Es posible que su amor conocido fuera en realidad un tormento? ¿Y si la verdadera prisión no era el bosque, sino su propia familia? Todo se convirtió en un torbellino de emociones. ¿Podría haber estado ciego todo este tiempo? Con el corazón retumbando, Alejandro se dio cuenta de algo aterrador. La verdadera naturaleza de Lucía
había sido un misterio sin resolver. Y en este juego de sombras había más en juego de lo que alguna vez imaginó. ¿Podría salvar a su familia de la venganza de la mujer que amaba? Las sombras lo rodeaban y la luz desaparecía una vez más. ¿Qué pasaría ahora? Era demasiado tarde para descubrir la verdad en su oscuro pasado. La oscuridad lo envolvió de nuevo. Alejandro sintió que la sombra de Lucía avanzaba. Su mirada era un rayo helado que atravesaba cada fibra de su ser. La risa de sus hijos se disipó, sustituyéndose por un silencio ensordecedor. ¿Por qué no me salvaste? ¿Por qué me dejaste caer en esta oscuridad?, preguntó Lucía, pero su voz no era la que él recordaba. Había un eco, algo frío y distante. No, no es así. Lucía, tenemos que salir de aquí, gritó él, la angustia apretándole el pecho. Te lo suplico. ¿Salir? Ahora que te das cuenta, su risa resonó en el aire como un cristal que se quiebra. Te he estado esperando, Alejandro. Siempre lo he hecho. Pero tú nunca has querido ver la verdad. De repente, una serie de luces destellaron entre las sombras. La sala de estar de su casa apareció ante él, pero no era la que conocía. Todo se veía distorsionado, como si alguien hubiera jugado con el tiempo y el espacio. La risa de sus hijos se convirtió en un murmullo inquietante, y en medio de ese caos, un sonido desgarrador cortó el aire. Era la voz de Rosa. ¿Por qué no lo recuerdas? Él no fue el culpable, gritó, su imagen apareciendo difusa en un rincón, cruzándose con la de Lucía. Tú cargaste con su sombra, Alejandro. Todo fue diferente. El corazón de él se detuvo. ¿Qué? Quiero decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué me están diciendo?, murmuró, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Lo que has vivido, los secretos, dijo el anciano, que apareció con una mirada de compasión. No lo entendiste hasta ahora. Creíste que te pedía lo que no podía darte. Pero el pasado no se puede olvidar. Ha vuelto para cobrarte la cuenta. Las paredes comenzaron a tambalearse y los ecos de risas se transformaron en gritos de angustia. La realidad se desmoronaba a su alrededor mientras se alentaban las figuras familiares. ¡Basta!, exclamó, y en ese instante todo se detuvo. Escucha, dijo Lucía. Su voz se tornó seria. El día del accidente tú sabías que no debías irte, que debías estar con Rosa, pero lo olvidaste. Cada uno de los momentos que elegiste se han convertido en cadenas. El aire pesado era casi tangible. El peso de la culpa oprimía su pecho. «¡No! ¡Ellos son mis hijos! ¡Soy su padre!», gritó Alejandro, su voz resonando en la penumbra. Las sombras lo rodeaban como si estuvieran apretando su alma. Entonces la figura del anciano volvió a tomar forma y caminó hacia él. «Debes decidir, Alejandro. ¿Serás el héroe que intentó salvar a su familia o el villano que los condenó?», explicó, su tono firme y autoritario. «El amor que creías tener por ellos se ha convertido en la prisión». De repente, una luz brillante lo envolvió. Alejandro cerró los ojos ante el resplandor, sintiendo que su mundo se movía. Cuando los abrió de nuevo, su hogar se había transformado por completo. Estaba de pie en el centro de una escena que no podía comprender. Las figuras de su familia, como estatuas de hielo, lo miraban, fijas, angustiosas. Sin previo aviso, un grito resonó. «¡Papá!». Valeria apareció en la puerta de la sala, pálida y temblorosa. «Mamá está perdiéndose». «No, no podemos más». Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo. Lucía y Rosa intercambiaron miradas, y entonces un destello de luz y color empezó a romper la oscuridad que la rodeaba. Era una visión,
una especie de flashback de su vida. Risas de los niños, problemas reconciliados, momentos felices, pero también visiones desgarradoras de su familia desintegrándose. ¡Valeria! Alejandro extendió la mano hacia la pequeña figura, pero ella retrocedió confundida. «No podemos confiar en él. Él nos dejará otra vez», gritó, y el dolor retumbó en el corazón de Alejandro. Y entonces, el giro inesperado ocurrió. El anciano dio un paso atrás. «Lo que no sabes, Alejandro, es que no solo ellos son tus hijos. Pero tú tampoco eres quien crees ser. La verdad oculta es que tú eres el guardián del secreto. La elección que tomaste cambió el rumbo de la vida de todos». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía. «¡Es imposible! ¿Qué estás diciendo? Soy su padre». El pánico se apoderaba de él de nuevo. Pero, en su interior, comenzaron a surgir cuestionamientos. Tu propia historia, Alejandro. ¿Nunca te has preguntado sobre el día que te abandonaron? La familia que creíste que eras no es la que imaginas. La respuesta que buscas está en tu propia historia. Todo está a punto de cambiar. La escena se convulsionó, revolando fragmentos de memorias olvidadas. El rostro de una madre, una historia de abandono, un eco de dolor que nunca había enfrentado. La verdadera naturaleza de su vida y su amor se hacía pedazos frente a él. La confusión lo envolvió. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos había mantenido escondido? Mientras el mundo giraba a su alrededor, una pregunta surgía atormentadora. ¿Podría Alejandro enfrentarse a la verdad sin perder a su familia una vez más? La confusión lo envolvió como una niebla pesada. Las palabras del anciano resonaban en su mente, pero la visión de su familia estaba a punto de fragmentarse aún más. ¿Quién soy?, se preguntó, incapaz de procesar la verdad que crecía como una sombra oscura en su corazón. Las risas y los llantos volátilmente se entrelazaban, creando un torbellino de emociones en su pecho. Entonces, la sala vibró. Un sonido profundo resonó como un trueno lejano. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y fue entonces que una grieta apareció en el suelo, desplazándose lentamente hacia él. Las sombras de Lucía y Rosa se agitaron, obsesionadas con el caos que se desataba a su alrededor. De repente, de la grieta emergió un objeto brillante. Alejandro sintió que la respiración se le detenía. Un pequeño relicario dorado y polvoriento. «¿Qué es eso?», se preguntó. Pero el anciano, con una mirada que combinaba temor y advertencia, pareció entender. «Es la clave, Alejandro, la verdad que has reprimido», dijo con voz temblorosa. «Lo que llevas dentro puede liberarte o condenarte para siempre». Sin pensarlo, se acercó al relicario, levantó la mano, temeroso y curioso, sin saber qué podría provocar. Cuando sus dedos tocaron el metal frío, un destello lo envolvió. Imágenes comenzaron a remolinarse frente a sus ojos, risas durante la infancia, abrazos, momentos felices, pero también la escena oscura del accidente, miradas de reprobación, el vacío en la vida de su familia. «¡No!», gritó Alejandro, aterrorizado. La luz se volvió abrumadora y la grieta se expandió, devorando todas las formas que conocía. Se sintió siendo arrastrado, como si el suelo bajo sus pies lo quisiera tragar vivo. «¡Sálvanos!», escuchó que sus hijos gritaban. Y mientras caía en la oscuridad, un grito desgarrador exclamó: «¡Papá, ábrelo!». Con cada palabra, el relicario se hizo más brillante, como si quisiera revelarle un secreto, y en el mismo momento en que Alejandro intentó abrirlo, todo se congeló. Un silencio sepulcral llenó el aire. Las sombras se volvieron estáticas, y él quedó suspendido entre dos mundos. De repente, una voz resonó:
¿Finalmente estás listo para conocer la verdad? Preguntó. Era Lucía, pero su tono era diferente, más firme, más clara. Tanto tiempo perdido en dolor y culpa. Ahora verás lo que realmente hemos ocultado. La luz del relicario iluminó el rostro de Lucía, revelando no solo angustia, sino una tristeza profunda. El accidente fue un sacrificio, continuó. Su voz retumbaba en su ser. No fue solo un accidente, Alejandro. Fue una decisión. La última voluntad de aquellos que amabas. Las palabras se apoderaron del aire, y Alejandro sintió que el dolor lo desbordaba. Un torrente de recuerdos abrumadores lo invadió. ¿Sacrificio? Un torrente de recuerdos abrumadores. ¿Por qué? Murmuró, su voz quebrada en incredulidad. Porque hay cosas que nunca entendiste, respondió Lucía. Y mientras lo hacía, una luz iluminó el relicario en su mano. Este relicario contiene la verdad sobre nosotros, sobre Rosa. No somos quienes creías. Esta vida, este amor, es una elección forzada por el pasado. Un ciclo del que no has podido escapar. Las palabras de Lucía lo desgarraron. «No, no puede ser», gritó, sintiendo que el suelo se desvanecía. En un instante crítico, las sombras que lo rodeaban comenzaron a moverse frenéticamente, como si el propio tiempo se hiciera añicos. Sin poder detenerse, Alejandro alzó el relicario, decidido a abrirlo. Pero un estruendo reventó el aire, una explosión. Frente a sus ojos, la grieta se transformó en un remolino voraz. Todo a su alrededor se desintegró. Era el caos en su máxima expresión. Lucía y Rosa se convirtieron en rasgos borrosos, y a medida que la luz se intensificaba, Alejandro sintió que todo lo que creía conocido se desmoronaba. «Recuerda lo que olvidaste, libera a tu familia», resonaba en su mente mientras todo daba un giro inesperado. La luz lo absorbió y la sala desapareció. Cuando volvió en sí, se encontró en un lugar completamente diferente. Nunca había visto un espacio así. O era otro mundo, o la realidad que conocía ahora estaba equivocada. ¿Qué habría desatado? Mientras su entorno temblaba, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La luz parecía envolverlo todo, y Alejandro sintió que su corazón latía con un nuevo ritmo, una pulsación de esperanza. «¡Alto!», gritó, rompiendo el silencio. En ese instante, las imágenes de su familia en el relicario comenzaron a cobrar vida. Las risas de Valeria y Diego, el amor profundo de Lucía. Todo se desplegó frente a él como un lienzo fresco. «Vuelvan», suplicó, sintiendo que se movía hacia adelante, hasta que la luz comenzó a brillar más intensamente. Las sombras que antes lo rodeaban se desvanecieron, y en un instante, la sala se transformó en un cálido hogar. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y la luz del sol entraba por la ventana. «Papá, ¿dónde estabas?», resonó la voz de Diego, que salió disparado a abrazarlo. Alejandro lo sostuvo con fuerza, sintiendo el calor de su hijo como un bálsamo para su alma. «Lo siento, hijo. Nunca más los dejaré», murmuró con lágrimas en los ojos. Valeria, con su brillante sonrisa, corrió hacia él. «Te extrañamos, papá. Mamá estaba tan preocupada». Alejandro se volvió para ver a Lucía, sus ojos llenos de amor y tristeza. «Lo sé, mi amor. Perdóname. Estuve perdido y he sido un tonto». Ella asintió, una lágrima cayendo por su mejilla, pero también había una chispa de alivio en su mirada. «Es hora de sanar», dijo Lucía con una voz suave pero firme. «Nunca quise que te sintieras culpable por lo que pasó. Solo necesitábamos que vieras lo que había en tu corazón y cómo tus decisiones nos habían afectado». Las palabras de Lucía resonaron en su pecho. Con ella a su lado, Alejandro comprendió que no solo era su culpa. Los secretos compartidos, las sombras del pasado, todas estaban conectadas. «Juntos podemos enfrentarlo, lo que sea que tengamos que recordar», afirmó, mirando a su familia a los ojos. De repente, un destello envolvió la habitación y la atmósfera cambió. Todos comenzaron a brillar, un brillo que representaba su conexión genuina.
Alejandro sintió la tríada de amor, tristeza y redención fluir entre ellos como un torrente. Habían pasado por mucho, pero juntos podían salir del laberinto. Lucía extendió su mano. Déjanos ir, amor. Es el momento de dejar ir lo que nos pesa. Solo entonces podremos encontrar la paz. Alejandro tomó la mano de su esposa y sintió que las sombras comenzaban a despejarse de su mente. Sí, lo haré, dijo con determinación. Cualquier cosa que necesitemos enfrentar, lo haremos juntos. Mientras sus manos se entrelazaban, comenzó a ver visiones. Recuerdos agradables, felices, emergían, las risas de sus hijos, momentos de amor, todos juntos creando un futuro. El relicario se desvaneció en el aire, llevándose consigo el peso del pasado. Todo estalló en luz. Alejandro sintió que la presión en su pecho se desvanecía. Por fin dejó escapar, y con eso se sintió libre. En un parpadeo se encontró en un mundo diferente, pero aún rodeado de su familia. Se miraron y rieron, el vínculo renovado. Estamos aquí, en nuestro hogar. Respiró profundamente. Entonces la voz del anciano resonó. La verdad siempre te liberará, solo si estás dispuesto a confrontar el dolor de lo que amas. Con una sonrisa, Alejandro se volvió hacia su familia. Sabían que el futuro podía ser incierto, pero ahora había un camino hacia adelante, lleno de luz y esperanza. Nunca más, dijo abrazándolos fuertemente. El hogar era su refugio, su amor era su fuerza. Antes de que la escena se desvaneciera, Alejandro sintió que sus sueños estaban justo enfrente de él. Con una última mirada al vasto horizonte que se abría ante ellos, una pregunta quedó en el aire. ¿Qué misterios y aventuras les esperaban en esta nueva vida? Ahora, amigos, es el momento de actuar. Si disfrutaste esta historia, recuerda suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Presiona el botón de me gusta ahora. Esto realmente ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no querrás quedarte atrás. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.